El espacio que albergó durante un largo periodo de tiempo al Senado de la República parece permanecer de pie como testigo mudo de la agitada historia nacional. Sin embargo, esta imponente construcción no ha permanecido inmutable, ya que en el transcurso de su historia, este edificio ha tenido numerosos usos, por lo que su estructura e imagen ha variado notablemente a lo largo de los años. Bueno, este predio tiene una gran antigüedad de la utilización de ese predio, porque, bueno, se sabe que en el siglo XVI ocupó ese predio, se le concedió a uno de los capitanes que venían con Hernán Cortés. Hernán Cortés cede a uno de sus principales capitanes, Hernán Martín, un predio de aproximadamente 8,000 metros cuadrados que abarcarían desde Eje Central hasta Allende, de Donceles a Tacuba. Hernán Martín con su familia fue dueño del predio aproximadamente 100 años. Y realmente eran, podríamos decir, los límites de la Ciudad de México. Es fascinante pensar que hasta el siglo XIX, prácticamente, ese era el límite, ¿no? Junto con Izazaga y Anillo Circunvalación en la calle de Perú, eso era la Ciudad de México. Todo lo más que lo rodeaba el rancho y haciendas y todo. Y estaba este predio en un lugar muy importante. Y te voy a decir por qué tiene que haber sido un capitán muy importante, Cortés, porque esos predios estaban a un lado, más bien se encontraban en la calzada de Tlacopan. Esa calzada de Tlacopan era de alguna manera la más importante quizás de Tenochtitlan, porque era una de las 4 que unía Tenochtitlan con tierra firme. Durante el siglo XVII fue el Colegio Seminario de Nuestra Señora de Santa Ana a cargo de la Compañía de Jesús. Posteriormente, sería una casa de ejercicios espirituales y hospital para enfermos de la vista. Conocemos que en el siglo XVII, en 1626, el predio pertenece a un colegio de jesuitas. Que ellos construyen el colegio. Deciden hacer también una casa como de oraciones y meditación, lo amplían, y entonces van a ocupar prácticamente un predio como en L, con una capilla, digamos, en medio, que une los dos predios. En 1767 se convirtió en el Colegio San Juan de Letrán, y en 1770 fue el Hospital General de San Andrés, el cual, pese a una convulsa historia que abarcó periodos importantes como la Independencia, donde quedó a cargo de las Hermanas de la Caridad hasta 1874, cuando fueron expulsadas del país por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, siguió funcionando hasta principios del siglo XX. Y se hace hospital, más que esto. Y había una capilla aquí en lo que ahora es Xicoténcatl. Era una capilla que divide, digamos, los dos edificios. Un arzobispo notable, el arzobispo Núñez de Haro, dice, bueno, mire usted, le dice al gobierno virreinal, si ustedes me dejan a mí ese hospital, yo me encargo de mantenerlo y hacer un hospital de primera. Este obispo Núñez de Haro ya tenía esta mentalidad nueva que había surgido en España a raíz del gobierno ya de los Borbones, que era una mentalidad mucho más moderna, una mentalidad racionalista, que ya había cambiado el concepto de la caridad por el del servicio. Fue además en este hospital donde en 1867 fue embalsamado el cadáver del emperador Maximiliano de Habsburgo. Dentro de este hospital había una capilla donde estuvo Maximiliano de Habsburgo, pues aquí lo tuvieron después de haber sido fusilado. Pero después ya de que se va Maximiliano y todo eso, y sigue operando el hospital, que ya después de la independencia cada vez fue decayendo en mayor medida, porque ya no, obviamente no lo manejaba ya el arzobispo que lo había tenido en esos niveles óptimos, y con todos los problemas económicos y todos los problemas políticos que se dieron después de la independencia, empezó a decaer mucho el hospital. Pero, sin embargo, muchos conservadores y admiradores de Maximiliano iban a la capilla donde lo habían embalsamado, como a llevar ofrendas y a rezarle, ¿no? Y a recordarlo. Debido a las críticas al gobierno por parte de los jesuitas, se ordenó la demolición de la iglesia de San Andrés y la apertura de la calle de Xicoténcatl. Y bueno, ya posteriormente, ya a finales del siglo XIX, fue cuando se hizo este callejón, ¿no? que pusieron el nombre de Xicoténcatl, razón por la que la casona famosa después de la que vamos a hablar lleva ese nombre, ¿no? Por el nombre del callejón.
De esta manera, el hospital quedó dividido en dos partes. Un lado seguía fungiendo como hospital y la otra como beneficencia pública. En 1904, la beneficencia pública se convirtió en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, cuyos trabajos quedaron a cargo del arquitecto italiano Silvio Contri. Hasta que finalmente, en los años 30, se le otorga al Senado de la República, que va a funcionar ahí hasta ahora que han hecho esta magnífica restauración, que es interesantísima porque realmente nos permite ver en gran medida cómo era esa arquitectura, esa construcción. Después de haber sido colegio, hospital, iglesia y mucho más, después de años de trabajo intenso y anécdotas infinitas, la casona de Jicotencatl requería una recuperación profunda, la cual quedó en manos de profesionales para devolver a este edificio su imagen auténtica, sus siglos de historia, su esencia. Mire, es un proyecto integral cuyo objetivo final era recuperar las dos alas laterales del patio central de la denominada antigua casona de Jicotencatl. En realidad es un proyecto muy interesante y se considera un proyecto integral por el hecho de que tiene toda la parte de investigación, toda la parte de proyecto, todo lo que tiene que ver con instalaciones y al final toda la ejecución de los trabajos, desmantelamientos y demoliciones, hasta realmente recuperar y liberar lo que eran las crujías sur y las dos crujías norte que están laterales al patio central de este inmueble. Empezamos en mayo, empezando el mes empezamos y terminamos, digamos, todo lo que fue la investigación y diagnóstico en junio. Nos llevó aproximadamente un mes y medio la investigación y diagnóstico. Tenemos la referencia histórica donde sabemos que el gobierno toma como edificio del Senado el año 1930, que es donde se empieza a utilizar como sede del Senado. A partir de ahí, son remodelaciones internas de uso de áreas muy específicas, pero en 1970, cuando se determina SINAUR contar con la sede actual de Reforma y ante la falta de espacios físicos para realizar distintas labores, se determina crear un par de mezanines en el ala sur y en el ala norte para dar utilización a algunos espacios que requería, porque muchos se hacían fuera de la sede. Fue creciendo, inclusive sabemos que originalmente hubo un senador, 2 senadores y actualmente son 4 senadores. Entonces las necesidades de funcionalidad fueron creciendo. Entonces se determinó crear unos mezanines para utilizar en la planta baja del ala norte como archivo histórico, en el ala sur como biblioteca y en las áreas superiores en el ala sur para algunas labores administrativas y en el ala norte para albergar todo lo que era comunicación social. Entonces, en realidad, creemos que nuestra única referencia desde el punto de vista de utilización es de 1930 hasta los 70 y después como un reforzamiento de necesidad de áreas funcionales para la función específica del Senado. Entonces se determinó estas áreas que como hoy vemos son muy amplias, pues darles una utilización, ¿no? Y es cuando se decide de alguna manera una intervención invasiva, vamos a llamarle, a lo que es el inmueble con las características que hoy logramos recuperar. Hicimos un análisis estructural sobre el estado de conservación del inmueble porque ya que tenía una integración de una losa de concreto armado en las dos crujías norte y sur, teníamos que confirmar que el retiro de esas estructuras y ese peso, porque estaba soportado en viguería de acero, viguetas de acero, no iba a afectar la estabilidad del inmueble, porque si hubiera estado anclada la estructura que se integró a los muros originales de mampostería y a esta cantería, podría haber tenido un cierto riesgo del retiro, ¿no? Pero confirmamos que no. Entonces seguimos con el análisis de cimientos de la estructura integrada y con el estado de conservación respecto a humedades, salinidades, etcétera, ¿no? Después de eso, habiendo obtenido un diagnóstico del estado de conservación, hicimos el proyecto de intervención que involucra liberaciones, consolidaciones e integraciones. Si hablamos de dificultad, se unen dos aspectos.
El primer aspecto es que tenemos un edificio que se consolida de alguna manera a principios del siglo pasado y que está con una intervención que sí ataca o de alguna manera sí llega a la estructura vieja. Ese mezanín, si bien ese mezanín estaba conformado por unas columnas esbeltas metálicas que daban el entrepiso, después fue un marco de unas vigas metálicas tipo I de 14 pulgadas de peralte con losa de concreto y acero y en algunos casos hasta con una doble parrilla de acero. Entonces obviamente sí las llegaron a la parte de la cantera, sí las remataron, entonces sí tuvimos que ser muy cuidadosos porque son sistemas constructivos nuevos con sistemas constructivos de otra época, con los muros que ustedes pueden ver, que sí estaban no recargados, pero sí llegaban, sí apoyaban, y sí teníamos que ser muy cuidadosos en ese proceso de demolición, de no afectar y no realmente lastimar la estructura original del edificio. Entonces los procedimientos fueron primero cortar parte del concreto con mucho cuidado, y no amarrazos para no afectar con vibración a los arcos o a los muros que realmente ahorita nos rodean, ¿no? Creo que fue un acierto de los arquitectos restauradores que hayan dejado los muros aparentes, porque podemos ver cómo eran las técnicas constructivas, qué nobleza de arquitectura, de piedra con piedra, que por eso ha resistido tantos siglos, y temblores y todo, ¿no? Y ver los derrames hermosísimos que se ven en las puertas, los arcos que han descubierto. Realmente creo que ha sido una labor estupenda. Nos fuimos encontrando algunos vestigios. Ese arco cuando lo empezamos a desprender y vimos qué hacer, y se habló más que de recuperarlo, porque aquí quiero decirle que los restauradores son verdaderamente genios, ¿no? Ellos empezaron a modelarlo y empezaron a ver el cómo sí y lo más rápido posible para que sucediera, ¿no? En la parte de baños, que es muy difícil ver, hay una puerta con un arco de cantera que es de lo más antiguo que tiene el edificio, ¿no? Ahí lo ribeteamos, lo sobresacamos y ustedes van a ver lo interesante que es. Lástima que esté en un baño, pero sin embargo era por el proyecto donde tenía que estar. Y bueno, todo ese tipo de cosas como empresa, entre lo muy técnico, lo más artístico, pero la suma de todo y que se logre, créanme que son grandes satisfacciones, ¿no? Ir viendo cómo sí suceden, cómo se van liberando, cómo se van cableando, pero al final todo en esa acción coordinada, cómo se van sucediendo las cosas, ¿no? Bueno, les comento que hay una traza, digamos, que es típica o tradicional de los edificios coloniales o de índole religiosa, que es tener un patio central, un vestíbulo que llega a un corredor, del cual se distribuye a los espacios o se accede a espacios interiores, ¿no? Por lo cual hay casi siempre un corredor como este, o sea, el patio, el corredor, y hay otra crujía, que es como la de usos distintos, ¿no? Y en este caso veíamos que no hay crujía, no existe la crujía interior, digamos, y a la hora de estar haciendo los trabajos nomás no encontrábamos como un vestigio que nos hablara de que sí existió la crujía, y casi al final encontramos 2 pasos. Entonces eso fue así como que otra de nuestras joyas, ¿no? Uno de ellos es un arco que está aquí ahora en el área de baños, y otro es otro paso que está en el ala poniente, ¿no? En el área poniente del muro sur. La rehabilitación de este edificio contó con la participación de arquitectos, ingenieros, restauradores y un sinfín de especialistas que abrieron zanjas, pulieron piedras y con su trabajo pusieron al descubierto una imagen casi desconocida de Jicotencatl número 9. Empiezan a participar los restauradores, hay una arquitecta especializada, la arquitecta Paula González, y su equipo de trabajo, ¿sí? Que empiezan a valorar realmente, una vez que ya teníamos un poco desmantelado, a qué nos íbamos a enfrentar y qué estábamos encontrando, ¿no? En ese momento, y solo hasta ese momento, nos damos cuenta de que tenemos que hacer